Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga. Para mí es un honor estar aquí. La verdad es que inicialmente fuimos invitados por los pastores para tomar un tiempo también de estar aquí y nos decía, ¿verdad? La pastora Donna, el poder compartir una palabra de bendición a la iglesia. Y yo quiero hoy compartir pues más que una palabra, quiero dar una palabra de ánimo, de exhortación. Hace muchos años, recuerdo en una plática que estaba mi hijo mayor con mi esposa. Ellos estaban en la sala y estaban platicando sobre diferentes cosas de la Biblia. Desde ese tiempo estaba mi hijo en un instituto bíblico y entonces estaban hablando sobre lo que él estaba recibiendo, lo que él estaba aprendiendo. Y me acuerdo que yo estaba escuchando únicamente lo que él estaba hablando con mi esposa. Y de repente él comentó algo que me llamó la atención. De hecho, es una palabra que la pastora Donna inició en su enseñanza esta tarde y ella hablaba de 3 cosas que debemos de tener en nuestra vida. Si tú lo acabas de recordar, ella hablaba de la fidelidad, de la integridad y de la generosidad. Entonces la primera palabra era la fidelidad. Entonces mi hijo Samuel estaba hablando acerca de la importancia de ser fieles. Pero en lo que él estaba hablando, como que en ese momento Dios trajo a mí una enseñanza y que he guardado en mi corazón por muchos años, porque eso ya tiene más o menos como unos 15 años, 13 años, esa plática que tenía mi hijo con mi esposa. Y lo guardé en mi corazón, después lo bajé en una enseñanza. Y cada vez que yo quiero compartir algo a líderes, a pastores, siempre me viene a la mente esa palabra, que es la fidelidad. Y te quiero exponer esta tarde, ¿verdad? ¿Por qué razón es importante entenderlo? Porque hoy en día vivimos en una cultura basada en objetivos y en logros. Si tú te das cuenta, la cultura en la que vivimos, la sociedad en la que vivimos, tiene que ver con qué has hecho, qué has logrado, cuánto tienes. Y normalmente, incluso cuando 2 hombres nos conocemos, no sucede lo mismo con las mujeres. Pero cuando 2 hombres nos conocemos, yo sé que muchos hombres aquí me van a dar la razón, poco tenemos que hablar. Pero la manera en que nos vamos conociendo de repente es, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué trabajas? ¿Qué tienes? Y acabo de decir algo que las mujeres a lo mejor no lo habían notado, porque las mujeres, cuando 2 mujeres se conocen, hablan más de sus sentimientos, ¿no? Empiezan a hablar de la familia, de los hijos, y si tú te descuidas, pasa el tiempo y ya empiezan a hablar de situaciones, ¿no? De problemas, de los hijos, de la casa. Pero cuando 2 hombres nos conocemos, inmediatamente empezamos a medirnos por lo que somos y por lo que hacemos. Es una manera muy chistosa, pero así es. Incluso en la iglesia, entre pastores, así lo hacemos a veces. Pastor, mucho gusto. ¿Y cómo es tu iglesia? ¿Cuánta gente hay en tu iglesia? Como que eso te hace medir con quién estás hablando. Si es en una empresa, si es en un lugar, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? No, pues mi negocio es este, mi trabajo es este. Pero la realidad es que eso es algo que el mundo nos ha enseñado. Nosotros normalmente vamos caminando de esa manera y hay 2 conceptos que son muy subjetivos de medir, pero nosotros muchas veces medimos el éxito o el fracaso en base a lo que se hace, ¿no? Si alguien es exitoso, ¿no? A lo mejor nosotros queremos que nuestros hijos estudien una carrera porque creemos que terminando una carrera van a tener éxito. Yo crecí con un padre que me decía desde niño, ¿verdad? Tú tienes que terminar una carrera porque eso te va a hacer alguien en la vida. Ahora, no quiero decir que no, pero la experiencia me ha dejado ver que hay gente que no termina una carrera
y le va bien en la vida, ¿no? Tiene negocios, de otra manera logra las cosas y viceversa. Entonces por eso digo que es algo como muy subjetivo, de tal manera que nosotros a veces vamos viendo el éxito, el fracaso en base a lo que tenemos, en base a lo que logramos, en base a ciertas medidas personales. Pero la realidad es que con Dios tenemos que cambiar ese concepto. Porque Dios no nos mide en base a nuestros logros. De hecho, la Escritura nos dice, ¿verdad? Y en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 26 al 29, y creo que aquí muchos podemos decir, aquí yo quepo, donde Pablo está diciendo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado lo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y cuántos decimos amén por esa palabra, verdad? Todos cabemos ahí. Todos cabemos ahí. La realidad es que ¿qué podemos nosotros presentarle a Dios como un logro? ¿Qué podemos darle a Dios que digamos, Señor, esto sí te va a sorprender, esto sí te va a apantallar, esto sí va a ser wow para ti? Cuando entendemos nuestra posición en Cristo, es que por su gracia hemos recibido todo. De hecho, el apóstol sigue diciendo, ¿verdad? Aquí en esta escritura donde decía, ¿por qué razón? Para que nadie se jacte en su presencia. Porque el mundo te mide y el mundo nos mide por lo que tienes, por lo que has logrado, y de esa manera nos hace sentir bien o nos hace sentir mal. La verdad es que a veces tenemos que sanar esa parte de nuestra vida, de nuestra identidad, porque en Cristo Jesús lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Si soy un hijo de Dios, entonces lo tengo todo. La Biblia también dice, ¿verdad? Jesús dijo en una ocasión, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. ¿Qué puede sorprender a nuestro Dios? Todos somos, dice Isaías 64:6, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Por qué pongo esto? Porque debemos de entender, ¿verdad?, que no hay nada que a Dios le sorprenda. A lo mejor nosotros nos medimos por nuestro apellido, por nuestro dinero, por nuestra inteligencia, por el ministerio o porque nos sentimos mejor que otros, pero la realidad es que Dios nos ve diferentes. ¿Y qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios mide en nuestras vidas? La realidad es que lo que Dios mide no es tanto si tienes éxito o no tienes éxito. Lo que Dios mide en tu vida es que tú seas fiel en lo que Él ha puesto en tus manos. Lo que Dios ve es que nosotros seamos fieles. Hace unos minutos escuchábamos al pastor Lalo, ¿verdad?, hablándonos acerca de esto, de poder entender lo que Él nos ha dado y lo que Él quiere que nosotros podamos servir con la unción que Él ha puesto en nuestras manos. La unción de su presencia, de su poder para ministrar, para predicar, para sanar, para liberar, porque todos tenemos esa unción si somos hijos de Dios. Pero sabes, la palabra nos enseña a ver aquí al final de todo, cuando Él nos llame a su presencia, y como decía Lalo, cuando esté delante de Él, ¿qué es lo que Él va a decir? ¿Y cuáles son las palabras que yo quiero escuchar? Buen siervo fiel. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuánto es lo poco? ¿Cuánto es lo mucho? ¿Cuánto es lo exitoso? ¿Cuánto es lo que no tengo éxito? Es ser fiel en lo que Dios me ha dado. Es ser fiel en lo que en este momento tengo en mi vida, en el servicio a Dios, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, en mi casa, en todo lo que tengo. Yo debo de ser una persona fiel en todo. Y tengo aquí una definición de fidelidad. Fidelidad, aunque yo sé que podemos entenderlo, pero es permanecer en aquello que se me ha encomendado a los ojos de los hombres,
aunque a veces parezca que es un fracaso o un éxito, pero la única pregunta que hoy me tengo que hacer es, ¿soy fiel en lo que se me ha encomendado? Porque hay veces donde sentimos que no estamos produciendo nada. En la familia a veces de repente tenemos situaciones y problemas con los hijos y sentimos que no estamos siendo los mejores padres. O a veces en nuestro trabajo, en nuestro negocio, las cosas no resultan como queremos y pensamos que no somos los mejores en aquello que se nos ha encomendado. Pero la fidelidad tiene que ver con entender que lo que estoy haciendo lo debo de hacer con todo mi corazón. Aún en el ministerio también. Porque la fidelidad no es solo permanecer. Yo entiendo que fidelidad es hacer nuestra parte con diligencia. Repite conmigo, diligencia. Eso es fidelidad. Fidelidad no solo es permanecer o hacer lo que se me ha encomendado, sino hacerlo con diligencia. Y tomo algunas cosas que el pastor Lalo decía. Si en mi trabajo yo soy diligente, soy fiel, entonces voy a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque soy fiel. Y lo hago dando la milla extra. Tal vez yo no debo de ser un cristiano, no debería de ser aquel que se va temprano, que quema horas, que anda haciendo huelga, que es el que está diciendo vámonos, sino es el que es fiel, es diligente, da la milla extra, hace las cosas para Dios, como dice el apóstol Pablo en Efesios, todo lo que hagamos de palabra o de hecho hagámoslo para Él, para la gloria de Dios. Entonces, fidelidad en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro servicio, es hacerlo con diligencia. A veces nos sentimos cansados o a veces nos sentimos desanimados, pero la realidad es que nosotros debemos ser diligentes. Y diligencia es cuando nadie nos está viendo. Ahí se nota la diligencia. Cuando nadie te ve, en la preparación de un sermón, cuando tú estás solo, ¿verdad? Nadie te ve. Y solo los que servimos a Dios sabemos cuánto tiempo dedicas a preparar una enseñanza para la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a ser fiel, porque lo voy a hacer con diligencia, porque quiero dar de lo que Dios está trayendo a mi vida para bendecir a la gente que ha puesto en la iglesia, ¿no? O a veces como pastores lo cansado que es dar una consejería, ¿no? ¿Cuántos tenemos esas ovejitas que a veces le dices una y otra vez y las cosas a veces no van jalando? Pero lo hacemos con diligencia, con amor, o cuando viene el desánimo, o cuando viene la enfermedad. Fidelidad es más que un concepto, porque fidelidad me mantiene en medio de toda circunstancia, haciendo lo que tengo que hacer y haciéndolo con excelencia. Y esas palabras que escuchaba en esa plática entre mi esposa y mi hijo marcaron mi corazón. Lo que Dios ve no es el éxito o el fracaso o como tú te sientas. Lo que Dios ve es tu fidelidad. La pregunta es, Noé, por ejemplo, ¿tuvo éxito o fracasó? Predicó 120 años y solo su familia se salvó. La respuesta es, Noé fue fiel. Fue fiel. Moisés no llevó al pueblo al último propósito, que era meterlos a la tierra prometida. Él mismo entrar a la tierra prometida. Pero Moisés fue fiel. De hecho, así lo dice la palabra cuando Dios se refiere a Moisés. Mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. La fidelidad, queridos hermanos, tiene que ver con la permanencia. La fidelidad tiene que ver con seguir adelante en medio de cualquier circunstancia. Y en el ministerio, en el llamado, en el servicio, en todo lo que hacemos, Él espera que seamos fieles. Fieles para servirle en la iglesia, pero también fieles en lo que Él nos ha dado. Como padre, como esposo, como hijo, como estudiante, a lo mejor en tu trabajo, en tu negocio, en donde Dios nos ha colocado, Él espera que trabajemos con fidelidad. Y mira, la palabra de Dios es tan preciosa, donde nos enseña que el que es fiel en lo poco, ¿qué sucede?
Dios le da más. El que es fiel en lo poco. Porque para muchos podemos decir es poco o puede ser mucho. La realidad es que no es la cantidad. La realidad es lo que Dios me ha dado, yo voy a ser fiel. Queridos hermanos, yo quiero que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? Esta palabra es la que traigo esta noche. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice esto. 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Somos siervos de Jesucristo. ¿Cuántos somos siervos de Jesús? ¿Cuántos somos administradores? ¿Administras tu casa? ¿Administras tu familia, tus hijos? ¿Administramos recursos? ¿Administramos una iglesia? Somos siervos de Jesucristo, pero también somos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Te imaginas un administrador que no es fiel? Y tenemos enseñanzas que Jesús nos habla, parábolas sobre administradores infieles. Pablo dice, se requiere que los siervos de Jesucristo, que somos nosotros y somos administradores de los misterios de Dios, seamos fieles en todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la fidelidad es algo que Dios ve en nosotros. Salmo 101, versículo 6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Cuando yo leí este salmo, yo dije, wow, Dios está diciendo, mis ojos pondré. Puedes decir, a lo mejor en nuestro concepto, como decía al principio, muchos dirán, alguien exitoso, no exitoso. No, hermano, en los fieles. Porque somos administradores para ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Sea poco, sea mucho, sea un hijo, sea 5 hijos, ¿verdad? Mi esposa, mi familia. Para que estén conmigo, sigue diciendo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, yo quiero compartir esto porque esto es algo que en su momento revolucionó mi corazón y siempre lo he tenido presente. Ser fiel en lo poco, ser fiel en lo que Él ha puesto en mis manos, ser fiel en lo que tengo, mi familia, mi casa, mis hijos, la iglesia, ser fiel. Lo demás Dios lo hace. De hecho, la iglesia, dice la Escritura, que Él añade los que han de ser salvos. Él es el que lo hace, Él es el que añade, Él es el que trae, Él es el que convence, Él es el que toca el corazón. Pero si yo soy fiel predicando, si yo soy fiel llevando el evangelio, si yo soy fiel, diligente en lo que se me ha encomendado, entonces Él ve mi vida y Él dice, si eres fiel en lo poco, yo te voy a dar un poco más. Y si eres fiel en eso, yo te voy a dar un poco más. Pero en esta parábola misma que estoy mencionando, dice aquel siervo que tuvo miedo y que guardó el talento, entonces se le quitó y se le dio al que tenía más. Y ese es el reino de Dios, porque Dios es así. Entonces la fidelidad tiene que ver con carácter. La fidelidad tiene que ver con excelencia. La fidelidad tiene que ver con decisiones en nuestra vida que cuando nosotros lo entendemos, sea poco, sea mucho, en el anonimato o en público, nos vean, no nos vean, estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Porque el que nos ve es nuestro Dios. Y al final poder oír las palabras que Él pueda decir, ¿verdad? Como decía Lalo, yo no sé qué va a pasar ese día. Y yo también lo imaginé cuando Él lo decía. Pero que podamos oír las palabras, siervo, buen siervo, fiel. Que si fue mucho, si fue poco, que si fue difícil, que si fue complicado, que si tuve problemas, que si hubo enfermedad en el camino, que las cosas no resultaron como yo quería, pero al final yo pude ser fiel en lo que Dios me encomendó. Y yo quiero animarte para que podamos nosotros
tomar esta palabra y recordemos la promesa eterna, ¿verdad? Que también está en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, hasta el final siendo fieles. Dile al que está al lado, hasta el final siendo fieles, hasta la muerte. Mira, yo bendigo al Señor. Acabo de ubicar a 2, 3 hermanos que me saludaron, que me conocieron o que nos conocimos hace 25 años más o menos, cuando entramos a lo que era la Red Mundo de Fe. Y aquí están, sirviendo, pastoreando. La fidelidad es algo que Dios ve. La fidelidad es algo que Dios mira. Y sabes, que Dios nos permita seguir adelante, entendiendo que hay momentos donde a lo mejor las cosas no son como queremos, o sentimos que estamos fracasando, o sentimos que es poco, o sentimos que es mucho. También es el peor peligro. Yo he enseñado muchas veces a la iglesia y a mi propia vida, y yo digo, el mayor peligro no es porque cuando no tienes nada dices, Señor, dame, pero cuando Dios te da es cuando estás en mayor peligro. Cuando Dios te da, tienes que guardar tu corazón. Cuando Dios te bendice. ¿Cuántos hemos visto, verdad, hermanos, que oran por un trabajo? Ore por mí, pastor, no tengo un trabajo, y Dios les da un buen trabajo y se olvidan de Dios. Porque no es cuando había necesidad. Cuando había necesidad todos pedimos a Dios. Pero cuando Dios te prospera, cuando Dios te bendice, cuando Dios responde esas necesidades y ves que Él está ahí, es el momento más peligroso para guardar nuestro corazón. Pero lo que Dios mira es que seamos fieles en lo poco, en lo mucho y en toda circunstancia. Fidelidad es excelencia. Fidelidad es hacer las cosas para Él en todo lo que hago. No solo en la iglesia, sino en mi trabajo, en mi negocio, en mi vida, en mi familia, en todo lo que soy. Puedo, porque un día voy a dar cuentas al Señor. Y yo quiero que esta palabra la podamos guardar en nuestro corazón. Y quiero terminar este tiempo haciendo una oración. Quiero que me permitas orar y todos los que estamos aquí podamos recordar esto. Esta plática, como te decía en un principio, fue hace muchos años, pero marcó mi corazón y entendí la importancia de ser fieles. Y Señor, estamos aquí esta tarde reconociendo, Señor, que Tú nos amas, Tu gracia nos ha redimido, somos Tus hijos. Y qué bueno saber, Señor, que es Tu gracia lo que nos mantiene de pie. Porque no es por otro talento, nombre, renombre, apellido, dinero, fama. No hay nada que nos mantiene de pie, sino solo Tu gracia. Pero Dios, que podamos nosotros caminar con fidelidad en todo lo que tenemos y en todo lo que hacemos, Señor. Que podamos hacer las cosas siempre con excelencia y que podamos avanzar a Tu propósito. Y tal vez aquí hubiera alguien que se sintiera desanimado, o a lo mejor de repente desmotivado, o comparándose que eso es lo peor que puede pasar. Señor, que podamos nosotros simplemente entender que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y Padre, esa es nuestra oración. Y yo te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que te servimos y que podamos guardar siempre nuestro corazón, entendiendo que Tú eres el dueño de la viña, Tú eres el dueño de todo, y solo nosotros somos administradores de lo que has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia.